vamos a hablar sobre la promesa del contrato, ¿ok? Como eso, digamos, esa declaración que se puede dar de forma anticipada de la celebración posterior de un contrato. Y hay dos situaciones que nos trae la norma, en la cual una se habla de donde se habla de la promesa como esa declaración anticipada de la voluntad, y la otra que es la oferta o propuesta. Bueno, Profesor, qué pena, es que se me fue el audio un momentico. ¿Me puede repetir el tema? ahí alcanzamos a ver la pantalla, ¿no? Vamos a hablar de la oferta o Sí, propuesta, señor. ¿sí? Como una declaración anticipada de la voluntad, y vamos a hablar sobre la promesa. Y vamos pues a diferenciar cuándo sería una promesa y cuando estamos hablando de una oferta o propuesta. ¿Sí alcanzan ahí a ver la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el artículo 845? 845. Dice que es la oferta de elementos esenciales. La oferta o propuesta, esto es el proyecto de negocio jurídico que una persona ofrece a otra. Deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Ok. Entonces, la oferta o propuesta es ese proyecto de negocio jurídico. O sea, todavía no hay ese negocio jurídico, no se ha celebrado entre las partes ese acuerdo de voluntades, y una de las partes le está proyectando a la otra la celebración de un negocio jurídico. Entonces, en esa oferta o propuesta irían los términos en los cuales se va a celebrar de forma posterior ese acuerdo de voluntades, o sea, ese negocio jurídico. En esta oferta no se encuentra regulado por el Código Civil. El Código Civil como tal no lo regula. La regulación que hay es la de acá del Código de Comercio, y el Código de Comercio nos trae unas reglas, y las reglas pues es estas que estamos viendo, que vamos a mirar ahora, y paso posteriormente a hablar de la promesa, y luego miramos diferencias entre ambas figuras. ¿Cuándo estaríamos frente a una figura y cuándo estaríamos frente a la otra figura? En ambas figuras estamos hablando de una declaración anticipada de cómo sería el negocio jurídico, cómo sería un negocio a futuro, un negocio posterior. ¿Ok? Entonces miremos que esta oferta es la manifestación de la voluntad de una sola parte, donde le hace conocer a la otra su voluntad. Ahora, cuando se hace la declaración de esta manifestación de la voluntad, hay que expresarlo, ¿sí? O sea, debe tener la forma de probarse esa propuesta o esa oferta. La oferta, la norma no va a decir que debe ser necesariamente por escrito. Pero hay unas diferencias en realizar esa oferta o propuesta por escrito a realizarla de forma verbal. Y comienzo cuando se hace la propuesta de un negocio jurídico de forma verbal. La norma dice que quien recibe
este proyecto de negocio, es decir, quien recibe la propuesta o la oferta, debe manifestarle de forma inequívoca a la otra parte. ¿A quién? A quien está declarando su voluntad de la celebración de un negocio futuro. Entonces debe decirle si acepta o rechaza esa propuesta que está recibiendo. Es decir, ese proyecto de negocio jurídico. No está en la obligación de que recibir esa propuesta o esa oferta como tal genere la obligación de la celebración del contrato de forma posterior. Entonces aquí hay una diferencia. Si se hace de forma verbal esa propuesta, quien la está recibiendo, es decir, el receptor de la propuesta, debe inmediatamente manifestarle al oferente o proponente, o sea, quien le está proponiendo este proyecto de negocio jurídico, debe informarle inmediatamente si acepta o rechaza ese negocio jurídico, ese proyecto de negocio jurídico. Aquí no hay posibilidades que si se hace de forma verbal, que aunque la norma aquí habla de la aceptación vía telefónica, pues sería verbal, de decir, no, déjame pensarlo, voy a consultarlo con la almohada, voy a consultarlo con mi esposa, voy a consultarlo con mi esposo, lo que sea, ¿sí? No, aquí inmediatamente hay que aceptar o rechazar ese proyecto de negocio jurídico. Mientras que, Doctor, dime. qué pena con usted. Y en el caso, digamos, de guardar silencio, ¿entraría en vigencia en el Código Civil, donde dice que se aceptaría, se negaría la petición o algo así? No, vamos para allá. Cuando hablamos de que es de forma verbal, pues inmediatamente debe decirse si se acepta o se rechaza ese proyecto de negocio. Pero si la propuesta o la oferta se hace de forma escrita, cuando se hace la propuesta escrita, la propuesta lleva un destinatario, Pepito Pérez o Pepita Mendieta. Entonces, esa persona es la destinataria, o sea que ese proyecto de negocio es solo para realizar con esa persona. Entonces, cuando se hace por escrito, quien está haciendo el proyecto de negocio debe especificar, mire, estas son las condiciones y el término para que usted acepte o rechace este proyecto es tanto tiempo, tantos días. Entonces, primero, en primer lugar, quien va a colocar el término para que la parte que está recibiendo, para que la parte receptora se manifieste aceptando o rechazando, va a ser ese proponente o el oferente. Pero la norma establece de que no se puede colocar un plazo más allá de un año. Entonces, el oferente puede decir, bueno, usted tiene para pensarlo, tiene 15 días, tiene un mes, tiene 3 meses, tiene 6 meses. Eso lo va a determinar el oferente únicamente, el proponente. Fíjense que aquí no estamos hablando de una negociación o de un acuerdo de voluntades, no. Aquí estamos hablando solo de la manifestación de una de las partes y que esa manifestación lo obligaría a la celebración de un negocio jurídico futuro en esos términos inicialmente ofrecidos. Es lo que ustedes seguramente habrán visto muchas veces cuando uno va, bueno, especialmente las chicas, les sucede que de pronto van y a veces uno dice, bueno, que vitrinea, va, pregunta, hace una cotización, le dicen vale tanto y le dicen este precio se lo mantengo por tantos días. Entonces significa que si recibe dentro de esos días la aceptación, el proponente está obligado a mantener los términos que se había realizado o que se había proyectado realizar de ese negocio jurídico. No es que después ya cuando van a materializarlo, cuando ya va a haber el acuerdo de voluntades, entonces el oferente dice, ah, no, fue que en ese momento yo me equivoqué, fue que quizás no quise decir tal cosa. No, si está dentro del término, que estableció el proponente,
está obligado a respetar ese proyecto o ese negocio en los términos como se dijo inicialmente o como se propuso por parte de él. Es decir, usted va hoy, cotiza y le dice, no, este artículo o realizarle, por ejemplo, si fueran, digamos, a remodelar la cocina. Bueno, hacerle esta cocina integral vale tanta plata. Y le dicen, yo le mantengo el precio de esta cotización por tantos días, por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Lo que dice la norma es que no puede ser más allá de un año. Entonces, si la persona va, el que recibió la propuesta, va y le dice, mira, usted me hizo esta propuesta y estoy dentro del plazo que usted me dio para yo aceptarla, vengo a aceptarla, tiene que mantenerle esa obligación. Ahora, puede suceder que el oferente o proponente no estableció plazos para que se le respondiera por parte del receptor de la propuesta. Si no estableció unos plazos, entonces aplican unas reglas. ¿Y cuál es la regla? ¿Qué dice aquí la norma? Que va a tener 6 días. Quien recibió la propuesta va a tener 6 días para manifestar si la acepta o la rechaza. Pero si no la rechazó dentro de ese término que le da el proponente, o en caso de que el proponente no haya establecido el término, en los 6 días que da la ley, entonces si no lo hizo dentro de ese plazo de negar o de rechazar esa propuesta, se entiende una aceptación tácita de la propuesta. Es decir, que si no dijo que no, se entiende que es un sí. ¿Ok? Y entonces esa persona que recibió la propuesta de ese proyecto de negocio jurídico queda obligado a celebrar el negocio jurídico en los términos propuestos o proyectados por el oferente. Ustedes pensarán, bueno, pero de pronto pensarán, bueno, pero de pronto no es tan, digamos, tan justo, podrían pensar. Pero resulta que la norma le está diciendo, bueno, pero si quien está recibiendo la propuesta no le dice que no, ¿sí? Si no manifiesta que la está rechazando expresamente, se va a entender que lo está aceptando. Porque ¿qué le impediría rechazar la propuesta? ¿Qué le impediría? ¿Sí? Entonces, antes de leer los artículos, estos que estamos viendo, ¿alguna pregunta? No. No, profe, por el momento no. Profe, perdón, eventualmente, ¿cuál sería un ejemplo de este caso? Cualquiera que sea el negocio jurídico. Cualquiera. Cualquier celebración de un contrato, pueda, como el ejemplo que te digo, que vas a remodelar una cocina y entonces tú dices, mira, hagamos una cotización de cuánto sería, qué material pondría, de qué color, el costo, la duración, todo. ¿Sí? Como también puede ser la prestación de un servicio. Profe, algo adicional. Y la obligatoriedad, digamos, obligatoriedad que plantea la norma sobre los 6 días, ¿rige para todos estos tipos de contratos? Para todo. Estos tipos de oferta. Sí. Gracias, profe. Ok. Profe, qué pena. ¿Cómo se hace la negación? Pues la negación va a ser de la misma, o el rechazo va a ser de la misma forma como se recibe la propuesta. Si la propuesta se recibe vía telefónica, o sea, de forma verbal, pues el rechazo va a ser de forma verbal. Si se recibe vía correo electrónico, la respuesta ¿cómo va a ser? Vía correo electrónico, o sea, por escrito. Y si se hace en un documento, o sea, también se firma el documento negando o tiene que hacer un documento aparte negando. Puede ser en el mismo. Ah, ok, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué lo obliga en este caso? ¿Cuál es
¿Qué lo obliga? ¿Qué lo amarra? ¿Qué cosa? Es decir, al cumplimiento por parte y parte. ¿Cuál es qué lo obliga? Es decir, no hay una cláusula que diga está obligado, nada, No, lo porque va a como obligar dice, aquí la ley. Ya vamos a mirar el artículo. A la ah, ya, aceptación. Listo. Bueno, miremos el artículo 846. ¿Qué me ayuda leyéndolo? Irrevocabilidad de la propuesta. La propuesta será irrevocable, de consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause el destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. Ok, entonces, una vez ese proponente hace la manifestación de ese proyecto de negocio jurídico, está obligado a mantener esa propuesta o ese proyecto. No puede decir, no, fue que yo me equivoqué y entonces no quise decir tal cosa y no era así, sino que era de esta otra forma y entonces cambiarla. No puede. Así como se hace la propuesta, así se mantiene. Entonces, ahí la norma lo está hablando que es irrevocable. O sea, ¿y qué significa que sea revocable? Que una vez hace la propuesta, no puede echarse para atrás. O sea, no hay forma que diga que se arrepiente, que fue que se equivocó, que no eran en esos términos, sino que eran en tales y tales otros términos. O sea, no hay forma de echarse para atrás. Una vez declaró la voluntad de celebrar un negocio jurídico en unos términos y lo dio a conocer, porque el asunto es que de pronto piense el oferente o el proponente, piense, bueno, yo voy a proponerle a la otra parte realizar este proyecto de negocio jurídico. ¿Sí? Una cosa es que lo piense y otra cosa es que se lo haga conocer, que le transmita ese proyecto de negocio a la otra parte. Entonces, una vez ya la otra parte ha escuchado, y fíjense que digo ha escuchado, no se ha pronunciado todavía, es decir, el receptor recibió el proyecto o propuesta o la oferta, lo recibió, pero no se ha pronunciado. Entonces, una vez lo recibe el receptor, no hay forma de echarse para atrás. ¿Ok? Vale, doctor. Profe, pero una preguntita respecto a que dice que eso pena de muerte, o bueno, si la persona fallece, de pronto le haya algún tipo de dinero ahí, ¿qué se podría hacer? Si quien hace la propuesta fallece antes de que la otra parte se pronuncie, pues ya quedaría exonerado porque no podría cumplirlo, ¿sí? Eso sucedería. Pero la muerte de quien está haciendo la propuesta o la oferta. Doctor, pero si la persona receptora que recibe pues esa propuesta quiere de pronto hacerle una modificación o de pronto Puede. subsanarle algo, es que por ejemplo a mí me llega una propuesta, pues y que de pronto le dice, listo, cámbiamele tal cosa, quítele, inclúyale tal cosa, igual se puede, la otra persona que me la va a mandar le puede hacer esa modificación, ¿no? Porque es una propuesta a futuro, no es sencilla que diga, sí, quedamos así con la cantidad y el precio y ya se hace el contrato, es una propuesta a futuro ahí, porque a mí en mi empresa me han llegado propuestas y uno habla con la otra persona, si es una entidad estatal, y se le hacen las modificaciones pertinentes porque es un convenio, pues, pero es que de un acuerdo de voluntades, ¿no? pero no es así como lo estás pensando. Porque si a ti te llega una oferta o una propuesta, cualquiera que sea, en el ámbito que sea, y a ti no te gusta en esos términos, ¿qué haces? La rechazas.
Y tú le dices, mira, la rechazo por tal cosa. Que al tú rechazarla, te vuelvan a hacer otro proyecto con unas modificaciones, ya eso es otra propuesta, ya es una propuesta nueva. Pero aquí o es blanco o es negro, aquí no es gris. Aquí o lo toma o lo deja. Aquí o acepta o rechaza la propuesta. No hay forma de negociar, porque aquí estamos hablando de la manifestación, de la declaración de la voluntad de una de las partes. Si una de las partes manifestó su voluntad, la otra parte escuchó, no, en esos términos no me interesa, lo que hace es rechazarla. Que después esa otra parte vuelve y le hace otra propuesta con una modificación y pues ya es una nueva propuesta. No es que la primera propuesta y entonces le hizo unas modificaciones, no. Se hizo una propuesta, fue rechazada. Luego se hizo otra que ya venía con unos ajustes a lo que le habían hecho anteriormente, pero es una nueva propuesta y aplica la misma regla. Vuelve y juega de nuevo. Sería algo nuevo, ¿sí? Sería una nueva manifestación de la voluntad. Porque estamos hablando de la fase en cuando la parte declara su voluntad, cuando hace la manifestación de la declaración de la voluntad. No estamos hablando de cuando ya celebraron finalmente el negocio jurídico, donde ya hubo un acuerdo de ambas partes, cuando hubo un acuerdo de esas dos voluntades. Estamos hablando aquí de la manifestación de voluntad de una sola de las partes. ¿Ok? Alguien que me lea el 850 y otra persona me lea el 851, otro me lea el 852. 850. La propuesta verbal de un negocio entre presentes deberá ser aceptada o rechazada en el acto de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará para los efectos de su aceptación o rechazo a la propuesta verbal entre presentes. Artículo 851. Propuesta escrita. Cuando la propuesta se haga por escrito, deberá ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la propuesta. Si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente, si reside en un lugar distinto a dicho término, se sumará el de la distancia. Artículo 852. Término de la distancia. El término de la distancia se calculará según el medio de comunicación empleado por el proponente. Artículo 853. No, el 854, aceptación tácita en la propuesta sí, el 854. 854. Aceptación tácita en la propuesta. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución de contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853. ¿Sigue algo más ahí, profe? No veo más. Ya, espérame, permíteme. Bueno, nuevamente, lee nuevamente el 854. Artículo 854. Aceptación tácita en la propuesta. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución de contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso. Bueno, entonces, como pudieron observar, aquí la norma les está hablando que cuando se hace la propuesta de forma verbal, pues debe ser aceptada o rechazada inmediatamente. Y que cuando se hace de forma escrita, si no se Inmediatamente. plazo, pues aplicarían los 6 días. Estos 6 días. 6 días. Estos 6 días son días hábiles. Cuando la norma habla de días, se refiere a días hábiles. ¿Ok? Profe, una pregunta.
el tema de los 6 días, digamos que, ¿qué repercusión tiene el tema de los 6 días? Los 6 días hablan es de la vigencia de la propuesta. Y los 6 días es para que rechace la propuesta cuando la propuesta va por escrito y no le han manifestado dentro de la propuesta o de la oferta el plazo para que se pronuncie aceptando o rechazando dicha Profe, oferta. digamos, si llega una propuesta para, no sé, una propuesta para pintar, hacer unas mejoras locativas. Llega esa propuesta y llega el día 7º u 8º y no me he manifestado a decir nada, pierde vigencia la propuesta. ¿A eso se refiere el término? No. Aquí se refiere a que quien la recibe, no quien la hace. Aceptación tácita. ¿Qué significa el término tácito? ¿Cuándo hablamos de que algo es tácito? Cuando no se ha dicho expresamente. Cuando no se ha dicho expresamente, ¿cierto? Cuando se sobreentiende. ¿Sí? Implícito. Exactamente. Entonces, si no se ha dicho de forma expresa, o sea, de forma tajante, por decirlo de alguna forma, no se ha dicho que se está rechazando, entonces se está entendiendo aceptada. Porque, ¿qué le conllevaría a que quien recibió la propuesta no la rechazara dentro del término, dentro del plazo que le dio el oferente? Y en caso de que el oferente no le haya dado un plazo, aplican los 6 días que dice la norma. Entonces, ¿cómo el que recibió la parte receptora va a decir, no, es que yo no pude decirlo dentro de esos 6 días porque fue que esto, que lo otro, que la pandemia, que el COVID? Usted recibió la propuesta, usted tenía el plazo que le dio el proponente y si no le estableció un plazo, tenía 6 días para rechazarla. Ahora, de pronto ustedes estarán pensando en la práctica, digamos, de esto que dice la norma a la práctica, ¿sí? Bueno, que el oferente vaya y exija vía judicial la celebración del contrato, aplicando el artículo 854 del Código de Comercio, que habla de la aceptación tácita de la propuesta. No, digamos, no hay ese volumen de demandas para hacer exigible la aceptación de la propuesta basado en el artículo 854. Pero la norma lo está estableciendo, o sea, la norma está diciendo, oiga, si usted recibe una propuesta o un proyecto de negocio jurídico de forma escrita, usted tiene que rechazarlo. Si usted no lo rechazó, entonces, ojo que la norma está diciendo que se entiende una aceptación tácita. ¿Ok? Que en la práctica ustedes no vean tan común esa situación, eso es otra cosa, porque bueno, aquí podrían venir, digamos, a valorarse diferentes situaciones, como por ejemplo, que pueda salirle, como dirían coloquialmente, más costoso el collar que el perro, es decir, que ir a pagarle los honorarios al abogado versus lo que se obtendría, digamos, celebrando ese contrato y la posterior utilidad. Eso es otra cosa. Pero aquí la norma me está diciendo, si una parte está manifestando la voluntad, es decir, hay una manifestación unilateral de la voluntad, la otra lo toma o lo deja, lo acepta o lo rechaza. ¿Sí? No es que de pronto sí, a lo mejor tal vez no. O lo acepta o lo rechaza. Esas son las posibilidades que aquí me da la norma. Ahora, esto frente a esa manifestación unilateral, pero puede suceder otra situación, y paso a hablar de la promesa, que la promesa es cuando hay una declaración de la voluntad de celebrar posteriormente un negocio jurídico. Pero hay una diferencia radical, diría yo. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre hacer la propuesta o la oferta? Entiendan cuando hablo de oferta o propuesta, que son sinónimos. Si se hace la oferta
¿cuál sería la diferencia con la promesa? Que en la oferta se está manifestando la voluntad de una sola de las partes. Mientras que si hablamos de la promesa, en la promesa de celebración de un negocio jurídico futuro, pueden estar manifestándose la voluntad de las dos partes. Y voy a poner un ejemplo. Me imagino que ustedes han escuchado que a veces las personas celebran unos contratos que se llaman promesa de venta de un inmueble. Y se establecen unos términos de que, bueno, quien está prometiendo comprar entrega un anticipo del dinero y que se establecen unas arras y tal. Y quien está prometiendo vender se obliga a que van a acudir en tal fecha a la notaría tal, a tal hora, para perfeccionar la venta, o sea, a través de una escritura pública. Y que ese día en la notaría, al firmar la escritura, el promitente comprador le paga el saldo del valor del negocio jurídico. Me imagino que han escuchado eso, o no lo han escuchado. Sí, sí, claro. ¿No, doctor? Sí lo han escuchado, ¿cierto? Sí, doctor. Sí. En esa promesa de contrato, ahí están manifestando la voluntad ambas partes. Porque el uno está manifestando la voluntad de vender, de transferir esa titularidad del dominio, de ese bien que está sujeto a registro. Y la otra parte está transmitiendo, le está transmitiendo al vendedor de recibir ese bien y de pagar un precio por ese bien que va a recibir. Entonces, en ese evento de la promesa, ahí las dos partes están manifestando, están declarando su voluntad. Ahora, si lo diferenciamos con la oferta, en la oferta implícitamente hay una promesa también. Se está prometiendo celebrar un negocio futuro, un negocio jurídico futuro. La diferencia va a ser en que en la propuesta o en la oferta, quien está declarando es solo una de las partes cuáles serían los términos de ese negocio jurídico. Mientras que en la promesa, como tal, hay la declaración de la voluntad de ambas partes. Entonces ambas partes están diciendo, y ahí sí hay una negociación, como decía ahorita, no recuerdo el nombre de la que decía el ejemplo de cuando a veces negociaban los términos de la oferta. Ahí podríamos hablar que hay una negociación porque están apenas acordando entre ellos cómo sería la celebración de un negocio jurídico futuro. Por ejemplo, digamos que fueran a participar en la licitación para desarrollar una obra civil, una obra pública. Se presentan varias personas. Entonces ahí en esa licitación la oferta es a la inversa. Porque lo que va a hacer cada posible contratista es decir, miren, yo celebro con ustedes en estos términos y yo les dejo el valor en tanto. Y lo que dice la norma, lo que dice el estatuto, la ley 80 del 93, que es el estatuto ese de contratación, habla de que se debe escoger la más económica. Entonces, en ese caso, la oferta es a la inversa. O sea, quien está haciendo la manifestación de la voluntad diciendo, yo celebro el contrato, ese proyecto, yo celebro el negocio jurídico en estos términos, obliga al receptor. ¿Quién sería el receptor? La entidad. Obliga a celebrar el negocio jurídico con él, ¿ok? Según la regla. Entonces, la diferencia sería en que en esta propuesta, quien está manifestando o está prometiendo la celebración de un negocio jurídico es una sola. Y en la promesa hay dos. Ahora, en la
ejemplo en las licitaciones, como decía, a veces una sola empresa no tiene la capacidad o la infraestructura para cumplir todos los requisitos que le exigen para celebrar el contrato. Entonces, ¿qué hace esa sociedad? ¿Qué hace esa persona jurídica? Se asocia sin que necesariamente se constituya otra sociedad, es decir, se unen experiencia para cumplir con los requisitos con otra. Entonces, entre 2 o 3 que aportan, bueno, yo tengo experiencia en estos requisitos que están pidiendo, la otra empresa tiene experiencia en tales y tales estos requisitos y la otra en tales y tales requisitos. Sumados, esos 3 cumplen entonces con todas las exigencias para desarrollar el contrato. Entonces, entre esas 3 empresas, por ejemplo, pueden celebrar un contrato en que si se les adjudica un contrato de promesa de constitución futura, diciendo, si se nos adjudica la licitación a nosotros 3, entonces nosotros vamos a constituir una sociedad futura entre nosotros 3 con la finalidad de desarrollar ese contrato. Ahí están prometiendo y está cada una de esas empresas manifestando su voluntad de constituir una sociedad futura, pero solo en el entendido o con la condición que resultaran favorecidos dentro de la licitación y que fuesen escogidos para desarrollar la obra. Ahí también se puede hablar de una promesa de contrato. Entonces, en esa promesa de contrato, o sea, estamos poniéndonos de acuerdo en este momento, hay unas declaraciones de la voluntad, pero esta declaración de la voluntad es para constituir a futuro un negocio jurídico. ¿Cuál sería el negocio jurídico? Constituir una sociedad. Entonces, esa va a ser la diferencia cuando hablamos de promesa. Entonces, la promesa es un verdadero contrato, una verdadera manifestación de la voluntad, diferente a una etapa precontractual, que son 2 cosas diferentes. Porque de pronto podría pensar alguno, bueno, una promesa como la parte previa al contrato. No. La promesa es un contrato como tal, ¿sí? Donde el objeto de ese contrato es la celebración futura de un negocio jurídico. Mientras que si yo hablo que en un desarrollo de un contrato donde hay un acuerdo de voluntades, donde ambas partes manifiestan, hay unos tratos preliminares, es decir, una fase previa antes de celebrar. Esa fase previa como tal es, digamos, o está directamente ligada al desarrollo o a la ejecución del contrato como tal. Mas no significa que sea un acuerdo de voluntades, porque el acuerdo de voluntades va a ser realmente la celebración del negocio jurídico. Por ejemplo, si se va a vender un vehículo, el que está vendiendo, le está vendiendo un vehículo y el que va a comprar le dice, venga, vamos a un centro para que me hagan un peritaje del vehículo, me le hagan una revisión y ese tipo de cosas. Eso podría ser una fase previa del contrato. ¿Y cuál sería ya digamos, el contrato como tal? Cuando se sientan y celebran el contrato de compraventa del vehículo, ¿ok? Entonces, esos tratos preliminares o esa fase previa no es un contrato, son unos, digamos, como una etapa antes de celebrar esa declaración o antes de manifestar esa declaración de la voluntad, mientras que cuando hablamos de la promesa, estamos realmente ante una declaración de la voluntad y es un contrato como tal. En que, repito, en ese momento, el contrato, ¿qué va a ser? El contrato va a ser, o el objeto, la celebración de un negocio jurídico futuro. Ese es el objeto, pero como tal es un acuerdo de voluntades. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. Doctor, qué pena, ¿la promesa también puede ser verbal o tiene que ser escrita? La promesa debe ser escrito.
La promesa debe ser escrita porque ¿cómo se podría demostrar las obligaciones que se adquirieron de celebrar un negocio jurídico futuro? Ahí entonces vendría, bueno, demuestre que se generaron esas obligaciones, que hubo una declaración de su voluntad en tal sentido. Si nos vamos al artículo 1757 del Código Civil, dice que la carga de la prueba, o sea, quien alega algo debe probarlo. Entonces, cuando se hace una promesa, el Código Civil como tal establece que la promesa debe ser por escrito, debe constar por escrito. Doctor, una pregunta. Ajá. En el caso de, ¿sirve como prueba o algo el WhatsApp? Bueno, digamos que eso tiene tanto de largo como de ancho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una forma de, digamos, de comunicarse entre las partes, hay veces que se podría en algún momento determinar que hubo manipulación del contenido, ¿sí? Mientras que cuando se realiza el contrato como tal y se realiza por escrito, ¿qué harían las dos partes? Normalmente, las dos partes lo que van a hacer es imprimir dos originales, dos ejemplares originales con el mismo valor y tenor. De manera que si una parte dentro de un eventual proceso aporta el documento, la otra parte tenga exactamente el mismo documento y no haya, digamos, como que dudas frente a si el contenido del uno es idéntico al contenido del otro. Entonces, frente al WhatsApp y al correo electrónico, pues la norma no los desecha como tal, el Código General del Proceso no los desecha como tal, pero dice que si, preferiblemente, si hay un acuse de recibo entre ambas partes, podría considerarse como un documento idóneo. La cuestión es solo si quien lo aporta o quien lo tiene es una de las partes. Esa es la parte que de pronto no le convenga de que se manifieste o que se tome como una manifestación de un contrato legalmente celebrado o como esa declaración de la voluntad. La recomendación cuando hablamos de que sea escrito no es de que sea por correo electrónico o por WhatsApp, sino que se haga el documento como tal de la declaración. Y pues la norma no exige que deba autenticarse. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.